El nacimiento de Moisés, un niño enviado por Dios. En la tierra de Egipto, el pueblo de Israel vivía como esclavo bajo el despiadado régimen del faraón. Con el tiempo, el faraón comenzó a temer que los israelitas, debido a su gran número, pudieran rebelarse contra él, por lo que decretó que todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. La vida de los israelitas estaba marcada por el sufrimiento y el miedo, y el faraón parecía tener el control absoluto. Pero en una casa humilde, en un rincón olvidado de Egipto, una mujer hebrea llamada Jochebed, que estaba esperando a su hijo, vio la opresión que se cernía sobre su pueblo. Cuando su hijo nació, ella lo miró con amor, pero también con temor, pues sabía que su hijo podría ser una de las víctimas de la cruel orden del faraón. Sin embargo, confiando en Dios, decidió arriesgarlo todo. Jochebed tomó a su bebé y lo puso en una cesta de juncos. Cuidadosamente la selló con brea para que no se hundiera, y la dejó flotar en el río Nilo, confiando en que Dios guiaría su destino. La hermana de Moisés, Miriam, observaba desde la distancia, su corazón palpitando con miedo y esperanza. El destino quiso que la hija del faraón, quien solía bajar al río a bañarse, descubriera la cesta. Al abrirla, encontró al niño hebreo llorando, y algo dentro de ella se conmovió profundamente. Decidió adoptarlo, sin saber que este niño marcaría el futuro de Egipto y de Israel. Moisés creció en el palacio, rodeado de lujos y riquezas. Desde pequeño, recibió una educación refinada. Aprendió las lenguas de Egipto, las artes militares y las ciencias del reino más poderoso de la antigüedad. En su corazón, Moisés era tratado como un hijo del faraón, pero sus raíces, sus orígenes, nunca se desvanecieron. Aunque era tratado como príncipe, algo dentro de él le decía que su identidad era diferente. Su verdadero pueblo, el pueblo de Israel, vivía bajo la opresión, y Moisés, aunque disfrutaba de la riqueza material, se sentía distante, incompleto. Se veía a sí mismo como un hombre dividido entre dos mundos, el de los egipcios y el de los israelitas. Un día, mientras Moisés paseaba por las calles de Egipto, vio una escena que cambiaría el curso de su vida. Un egipcio estaba golpeando brutalmente a un hebreo, y Moisés, al ver la injusticia, no pudo contenerse. Con ira y desesperación, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena, esperando que nadie lo descubriera. Pero al día siguiente, cuando Moisés volvió a salir, vio a dos hebreos peleando entre sí. Los reprendió, pero uno de ellos le preguntó: ¿acaso nos matarás como mataste al egipcio? Fue entonces cuando Moisés entendió que su crimen no había quedado en secreto. El faraón, al enterarse de lo sucedido, decidió que Moisés debía morir. Ante la amenaza de su vida, Moisés huyó al desierto de Madián. Moisés llegó a Madián, una tierra árida y desolada. Allí encontró refugio en la casa de Jetro, un sacerdote madianita. A lo largo de los años, Moisés se convirtió en un hombre que vivía humildemente como pastor de ovejas. Mientras pastoreaba las tierras de su suegro, se dio cuenta de la soledad en su corazón. A menudo se sentaba en la oscuridad del desierto y pensaba en su gente, en el pueblo de Israel y en cómo podría haber cambiado su destino si no hubiese huido. Años pasaron y Moisés se olvidó en gran parte de su pasado, pero Dios no lo había olvidado. Un día, mientras Moisés pastoreaba cerca del monte Horeb, vio algo que lo dejó perplejo. En medio del desierto, vio una zarza que ardía pero no se consumía. Intrigado, se acercó a la zarza para investigar lo que estaba sucediendo. Entonces, una voz poderosa y solemne lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Moisés, atónito, respondió: aquí estoy. La voz continuó: no te acerques más, quita tus sandalias, porque el lugar en que estás es tierra santa. Moisés, asombrado y tembloroso, se postró ante lo que entendió era la presencia de Dios. La voz le dijo: yo soy el Dios de tu padre,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He escuchado el clamor de mi pueblo que sufre en Egipto. He visto su dolor y he venido a liberarlos. En ese momento, Moisés comprendió que Dios lo había elegido para una misión grande, pero no sabía cómo podría llevarla a cabo. Se sintió pequeño y temeroso. ¿Quién soy yo para hacer algo tan grande?, se preguntó. Dios le respondió: no será tu fuerza la que te ayude. Yo estaré contigo. Moisés, a pesar de sus dudas, regresó a Egipto, donde se reunió con su hermano Aarón. Juntos fueron ante el faraón para exigirle que dejara ir a los israelitas. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. El faraón, lleno de orgullo y soberbia, se negó rotundamente. ¿Quién es este Señor del que habláis? No lo conozco, respondió. Entonces Dios envió 10 plagas sobre Egipto, demostrando su poder y su ira contra la injusticia y la opresión. El agua del Nilo se convirtió en sangre, las ranas invadieron la ciudad, las moscas y los piojos plagan las casas de los egipcios. Los animales morían, y las úlceras afligieron a todos los egipcios. La tierra de Egipto se llenó de oscuridad, y finalmente, la muerte de los primogénitos fue la última plaga. La 10ª plaga fue la más terrible. Durante esa noche, Dios ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha y marcaran las puertas de sus casas con su sangre. El ángel de la muerte pasaría por alto esas casas, protegiendo a los primogénitos israelitas. Esa misma noche, el faraón sufrió la pérdida de su hijo primogénito. Lleno de desesperación, mandó llamar a Moisés. «Vayan, lleven a su pueblo, y que nunca regresen», dijo, finalmente rendido. El pueblo de Israel salió de Egipto bajo la protección de Dios, con el faraón finalmente permitiendo su libertad. Pero, al poco tiempo, el faraón cambió de parecer y envió su ejército tras ellos. Los israelitas llegaron al Mar Rojo y vieron que no había escape. Estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Moisés, con fe en la promesa de Dios, extendió su vara sobre el mar. El agua se dividió, creando un camino en el medio, y los israelitas cruzaron rápidamente. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando a todo el ejército egipcio. Los israelitas celebraron su liberación con cánticos y danzas, sabiendo que habían sido salvados por el poder de Dios. El viaje por el desierto no fue fácil. El pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y Dios. «¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Hubiera sido mejor quedarse en Egipto», se quejaban. Pero Dios, en su misericordia, proveyó para ellos. Les dio maná del cielo para alimentarlos y agua de una roca. A pesar de los milagros, el pueblo seguía dudando, y en varias ocasiones, Moisés tuvo que interceder por ellos. Después de cruzar el Mar Rojo y avanzar por el desierto, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. En este lugar sagrado, Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios, quien tenía un plan para su pueblo. Mientras el pueblo permanecía en la base del monte, Moisés pasaba días y noches en la presencia de Dios, quien le habló con voz clara y poderosa. Fue en el monte Sinaí donde Dios dio a Moisés la ley que iba a gobernar a los israelitas, los 10 mandamientos. Estos mandamientos no solo fueron una guía moral, sino que representaban la base de una nueva relación entre Dios y su pueblo. Los mandamientos eran claros. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen de nada que esté en los cielos o en la tierra. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás. Estos mandamientos fueron la base de la moralidad y la justicia para el pueblo de Israel.
Eran las reglas que deberían seguir para vivir en armonía con Dios y entre sí. Pero en el momento en que Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, algo horrible había sucedido en el campamento de Israel. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte Sinaí, el pueblo, sintiéndose solo y perdido en el desierto, comenzó a desesperarse. La falta de un líder visible hizo que algunos de ellos se apartaran de su fe en Dios. Aarón, el hermano de Moisés, y su portavoz, fue presionado por el pueblo, y en un acto de debilidad, cedió a sus demandas. Bajo su dirección, el pueblo fundió su oro y creó un becerro de oro, que comenzaron a adorar, diciendo: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». El acto de adoración al becerro de oro fue un grave pecado de idolatría. Mientras el pueblo celebraba alrededor del ídolo, Moisés, al ver la escena desde la cima del monte, sintió una profunda rabia y tristeza. Desesperado y furioso, Moisés arrojó las tablas de la ley al suelo, rompiéndolas en pedazos. Con un corazón dolido, Moisés descendió rápidamente y enfrentó al pueblo. Se acercó a Aarón, quien intentó justificarse, pero Moisés, sintiendo la ira de Dios, ordenó que los levitas tomaran su espada y destruyeran a los que persistían en la adoración al ídolo. Después de esta gran purga, Moisés subió nuevamente al monte para interceder por el pueblo ante Dios, pidiendo perdón por sus pecados. Dios, en su misericordia, le permitió a Moisés volver a subir al monte y le dio nuevas tablas de piedra con los mismos mandamientos. Después de que el pueblo fuera perdonado por Dios, Él instruyó a Moisés para construir el tabernáculo, un santuario portátil donde la presencia de Dios moraría entre ellos mientras viajaban por el desierto. El tabernáculo era el lugar donde se realizarían los sacrificios y donde el pueblo pudiera encontrarse con Dios. Cada detalle del tabernáculo, desde su estructura hasta los utensilios sagrados, fue dado por Dios para que se construyera conforme a su voluntad. El arca de la alianza, que contenía las tablas de los mandamientos, fue colocada dentro del tabernáculo, representando el lugar de la presencia divina. Cada vez que el pueblo de Israel levantaba el campamento para continuar su viaje, el tabernáculo era desmontado y transportado, y la nube que representaba la presencia de Dios se posaba sobre él para guiar a los israelitas a su destino. A pesar de los milagros constantes, el pueblo de Israel seguía quejándose. Se quejaron de la falta de alimentos y agua, incluso después de haber sido milagrosamente alimentados con el maná del cielo y agua proveniente de la roca. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, y en su desobediencia, Dios permitió que un grupo de serpientes venenosas atacara al pueblo. Solo cuando los israelitas se arrepintieron y miraron una serpiente de bronce que Moisés levantó en un asta, fueron sanados. Este incidente reflejaba la constante lucha del pueblo con la desobediencia y la falta de fe, a pesar de que Dios continuamente les mostraba su poder y cuidado. Después de un largo tiempo en el desierto, el pueblo llegó a las puertas de la tierra prometida. Dios les ordenó que enviaran 12 espías a la tierra de Canaán para explorarla y traer un informe. Los espías estuvieron allí durante 40 días y al regresar, 10 de ellos trajeron un informe negativo. Hablaron de gigantes y pueblos poderosos y temían que Israel no pudiera conquistar la tierra. Solo 2 espías, Josué y Caleb, confiaron en la promesa de Dios y aseguraron al pueblo que podían conquistar la tierra, porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, el pueblo, influenciado por el temor, comenzó a murmurar y a dudar de la fidelidad de Dios. Como resultado de su incredulidad, Dios los castigó, diciéndoles que nadie de esa generación, excepto Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. El pueblo pasó 40 años vagando por el desierto, sufriendo las consecuencias de su falta de fe. Finalmente, después de 40 años, el pueblo de Israel llegó a la frontera de la tierra prometida, pero Moisés, por un acto de desobediencia en el desierto, no pudo entrar en ella.
En una ocasión, Dios le ordenó a Moisés que hablara a una roca para que saliera agua, pero Moisés, en su frustración, golpeó la roca en lugar de hablarle. Debido a esto, Dios le dijo que no vería la tierra prometida, pero que su sucesor, Josué, llevaría al pueblo a la conquista de Canaán. Moisés subió al monte Nebo, desde donde vio la tierra que había sido prometida a su pueblo. Allí, Moisés murió, y Dios lo enterró en un lugar desconocido. Su muerte marcó el fin de una era para Israel, y Josué fue confirmado como el líder que guiaría al pueblo hacia la victoria. Moisés, el hombre que había nacido en la opresión, que se levantó como líder de un pueblo esclavo, que condujo a Israel a través de milagros y desafíos, dejó un legado eterno. A pesar de sus dudas, sus errores y su humanidad, Moisés fue el líder que Dios usó para liberar a su pueblo y darle una ley que lo guiaría por generaciones. El Éxodo, la historia de la liberación de Egipto, no solo es la historia de un pueblo, sino también la de un hombre que, a pesar de sus miedos y fallos, confió en el poder y la fidelidad de Dios. Su vida, llena de fe, sacrificio y obediencia, se convirtió en un modelo de liderazgo para todos los que siguen a Dios.